Darío Stanraiver es Demasiado Humano. Séptima temporada en Futurock. Me encantan cuando estos términos, digamos, como el de hoy, los sofistas, nuestro programa va a estar dedicado a los sofistas. Me encanta cuando estos términos que provienen muy claramente de la tradición filosófica se vuelven así como... Espera que levanto un poco acá. Ahí está. Se vuelven como moneda corriente, como de uso, digamos, cotidiano, ¿no? Me gusta porque hay como una transposición de categorías de la academia que empiezan a ser utilizadas muchas veces, digamos, de cualquier modo, ¿no? El salto a la masividad muchas veces implica también la pérdida de cierto rigor, cosa que en algunos casos es una cagada y que en otros casos nos chupa un huevo, básicamente, porque despierta como otras derivaciones. La palabra sofista tiene un poco de todo esto, ¿no? Es una palabra que conocemos. Tal vez no sabemos definirla muy bien o no conocemos bien la historia concreta de los sofistas, pero hay un uso del término que lo tenemos medio incorporado. Y el programa de hoy está dedicado a esta categoría, los sofistas, tanto en su variable histórica como en su actualidad, o como diría Nietzsche, en su carácter intempestivo. O sea, cuánto de la verdad histórica de los sofistas nos sirve hoy para utilizar esa categoría y aplicarla o utilizarla para comprender formas de comportamiento comunicacional del mundo de hoy, ¿no? Pero porque comprender el ejercicio del conocimiento suele tener esta dualidad, ¿no? Un conocimiento demasiado atado a las categorías de su época suele ser muy flaco en algún punto, muy unilateral, ¿no? Muy monocromático, de un único color, una única textura, monotextural, ponele. En cambio, cuando el conocimiento echa mano de categorías de otros tiempos, obviamente, digamos, hay una situación que no está buena, que es un anacronismo que hace que a veces se fuerce un concepto, digamos, se lo use, perdiendo, digamos, su especificidad para que encaje en lo que uno quiere hacerle decir. Pero a veces habilita, digamos, asociaciones más copadas, más interesantes. Esto pasa con la categoría de sofista. Todos coincidimos, me parece, que la palabra tiene una fuerte connotación negativa. Y incluso negativa frente a quienes, yo me incluyo, digamos, terminamos como defendiendo o levantando algo del ser sofista en un sentido positivo. Parece una paradoja, lo es. Digo, hay algo en su carácter negativo, en la connotación negativa que le damos al término sofista, que a muchos nos interesa. Nos interesa esa negatividad con la que el sentido común, obviamente, coloca al sofista en un lugar negativo, en un lugar muy crítico. ¿Y por qué le damos esa vuelta? Porque entendemos que ese ejercicio, ese acto que hace el sentido común de defenestrar a los sofistas, evidencia algo de la crisis misma del sentido común. Como que la pregunta sería, ¿hasta qué punto, cuando el sentido común odia al sofista o desprecia al sofista, no está despreciando algo de sí mismo? O dicho al revés, ¿hasta qué punto no es el sentido común el triunfo de la sofística, aunque el sentido común lo quiera negar?
quiera como expropiarlo, exudarlo, ¿no? Sacárselo de sí y representarse a sí mismo justamente en el lugar opuesto. Qué loco. Porque es la misma discusión que se da en época de Sócrates, el gran combatiente de los sofistas, donde se pone en juego en ese debate inaugural la cuestión de la verdad, ¿no? Sócrates contra los sofistas es al mismo tiempo Sócrates el que defiende la verdad versus los sofistas que vienen a ser quienes la relativizan. Claro que en nuestros tiempos es difícil que alguien defienda el valor absoluto de la verdad tal como lo defendía Sócrates. Pero también es cierto que aunque uno pueda asumir, aunque uno pueda aceptar cierta relativización del conocimiento, afirmar taxativamente que las verdades son todas relativas sigue siendo algo, digamos, sigue siendo algo que nos cae mal, sigue siendo algo que miramos como para los costados, ¿no? Como que, bueno, le ponemos como sus peros también, porque además no deja de ser una verdad absoluta, ¿no? Entrando en ese juego lógico de que afirmar, digamos, que no hay verdades absolutas es también una afirmación absoluta. Pero y digo, más allá del juego, digamos, me parece que hay un lugar donde uno se siente más cómodo, que es cuestionar las verdades absolutas, pero no por ello afirmar las verdades relativas, sino entender la relativización del conocimiento, digamos, como la finitud misma de todo saber, ¿no? Y hay algo de eso en el pensamiento socrático, ¿sí? Cambio de eje acá, que es que, y que también está en los sofistas, que es poner en evidencia que cada vez que alguien habla en nombre de la verdad, está hablando en nombre de sí mismo. Y me parece que este es el gran, digamos, es como la gran consecuencia del debate entre Sócrates y los sofistas. Ese debate, digo, continúa hoy en la tensión permanente que hay entre el sentido común y, digamos, aquellos que permanentemente lo que buscamos o las formas del quehacer filosófico, artístico, desde la disciplina que sea, es de algún modo cuestionar el sentido común, mostrando sobre todo cómo se apropia de la verdad, ¿no? Cómo se apropia de cierta normalidad, cómo se apropia de la idea de naturaleza. Todo es demasiado inestable para que se pueda realmente sostener de modo tan rígido, tan macizo, que hay estructuras infalibles al interior de la cual, digamos, no cabe duda de sus límites o de sus fronteras. Los sofistas vienen de algún modo a poner esto en cuestión, ¿no? ¿Cómo es la historia? Y ordenemos un poco, digo, la connotación negativa de la palabra sofista, ¿con qué tiene que ver? Incluso en la etimología del término, sofía, ¿sí? Ustedes saben por la famosa definición etimológica de filosofía, es sabiduría. Y sofista es como un uso del término sabio, sabiduría, sabio, en algún punto despectivo, ¿no? Como que un sofista vendría a ser alguien que degrada el saber. Pero no deja de ser alguien del mundo del saber. Es alguien del mundo del saber que utiliza el saber en contra, digamos, de su propia naturaleza, digámoslo, pero claramente esto supone que hay una forma de construcción del saber indiscutible. Lo que está claro es que los sofistas ponen en cuestión, ¿sí?, tanto en su tiempo histórico
y todo lo que digamos de la categoría de sofista, ¿no? Un sofista termina siendo alguien que se desmarca de la forma tradicional en que se concibe lo que es el saber. Y digo esto porque no deja de tener una connotación negativa, más allá de que el sofista haya triunfado, más allá del éxito, digamos, que la sofística finalmente demuestra en la historia e incluso en un sentido común que, como decía al inicio, digamos, se muestra en su dualidad, porque, digamos, la gran paradoja es que cuando uno analiza a fondo, las categorías de la sofística triunfan por todos lados, pero no hay, en el sentido común, no hay jamás una admisión de ello, sino que se sigue percibiendo a sí mismo como, digamos, el acceso indiscutible a la verdad, ¿no? O sea, me parece en ese sentido, digamos, muy interesante visualizar, digamos, este lugar de la sofística, digamos, ambigua, ¿no? A nadie le gusta llamarse a sí mismo sofista. A nadie. Y sin embargo, es muy difícil que uno escape a la definición de sofista. Tremendo. Pero hay algo de eso. Porque el sofista, tal como utilizamos, ¿no?, analíticamente el concepto, viene a ser, y hago la derivación histórica de ello, alguien que, digamos, relativiza la verdad, pero, y acá está la gran discusión con Sócrates, ¿no?, a través de Platón, por sobre todas las cosas, sabemos de la lucha de Sócrates contra los sofistas, los acusa de un interés espurio. O sea, no es tanto la relativización de las verdades, sino el uso de esa relativización con objetivos de acumulación, de ganancia, mercantiles. No hay algo de la mercantilización del conocimiento que aparece en la sofística, pero que entonces la relativización pierde un valor en sí mismo y se vuelve una manera de justificar este carácter más bien mercantil del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que diferenciar. Uno puede, digamos, sostener que el conocimiento es relativo porque cree en ello, pero uno puede justificar la relativización del conocimiento para finalmente dar argumentos a favor de que como no hay conocimiento porque todo es relativo, entonces, digamos, no me queda otra o justifico de algún modo que termino, digamos, dando razones a favor de quien más me pague o quien más me convenga, o que puedo virar de un argumento a otro sin tener que dar ninguna razón de fondo, porque en definitiva, como todo es relativo, termino casi estéticamente cuajando en la postura que más me guste. Lo mercantil incluso tiene como un dejo irónico ahí, ¿no? Como que pone en parodia a todo el conocimiento y entonces hasta se vuelve como, digamos, una deriva natural el hecho de decir, bueno, digamos, no hay un valor que se persiga, el valor del bien, el valor de la verdad. Lo que se persigue en definitiva es la salvación de cada uno. Entonces, además, si no hay una verdad, hay razones para justificar cualquier cosa. Y si hay razones para justificar cualquier cosa, entonces, digamos, me parece que ahí, pero me parece que ahí, si hay razones para justificar cualquier cosa, digamos, todo se termina como, hay una consecuencia directa de todo esto
que es el poder venderse al mejor postor, ¿no? Toda esta situación más de mercantilización del conocimiento, tan arraigada en la idea de la sofística, es la que nos lleva a la historia misma del mundo ateniense, entender esa práctica que hay ahí entre, digamos, ese debate que lleva incluso a Sócrates a la muerte, porque Sócrates, en definitiva, termina, digamos, lo terminan acusando los mismos sofistas que él denuncia. ¿Cuál es la historia concreta de esto? Que Sócrates denuncia en su momento a los sofistas de ser los causales, ser la causa de la crisis moral que vive en ese momento el mundo griego. ¿Por qué la crisis moral? ¿Por qué lo moral? Porque hay una desaveniencia entre la búsqueda de la verdad y la búsqueda del bien. O sea, la renuncia a la verdad es vista por Sócrates como esta especie de deriva, de rancia hacia todo es lo mismo, ¿no? O sea, todo vale. La ausencia de un valor fijo genera que en definitiva todo valga. Con esa, de nuevo, esa ambivalencia del todo vale, que Sócrates es muy inquisitivo en que ese todo vale se vuelve también un valor económico, ¿no? Los sofistas, de algún modo, son sabios de una época que deciden enajenar el propósito del conocimiento, lo deciden enajenar en aras o en pos de su expansión o acumulación personal. Tremendo, porque de algún modo, digamos, dinamitan la esencia misma de la vocación de saber. La vocación de saber pierde entonces total objetivo y se vuelve más una diatriba utilizada retóricamente para alcanzar otro propósito. En un tiempo como aquel, que es el de la democracia ateniense, donde el valor de la palabra es un valor fundamental, entonces digamos, el buen manejo de la oratoria, la capacidad de argumentar cualquier cosa, la posibilidad de utilizar entonces argumentos para justificar el triunfo en los debates que daban los personajes de poder de la época, se vuelve el objetivo primordial. Y los sofistas son los grandes maestros de los hombres de poder de ese mundo ateniense, que los contratan a los sofistas para que los formen en su capacidad argumentativa, ¿no? Pero claro, el sofista te enseña a ganar la batalla discursiva. Te enseña a ganar la batalla discursiva sin importar si esa batalla está justificada éticamente, desde políticamente, sino que es una mera confrontación de poder, donde aquel que, digamos, tiene la capacidad de poder triunfar en toda batalla, se vuelve entonces el personaje de mayor prestigio y de mayor poder de la época. La herramienta más importante para la acumulación de poder es la capacidad sofística de poder argumentar lo que sea. Miren el papel crucial que tienen los sofistas, que son los maestros en este arte, en esta destreza, en esta técnica
digamos, de argumentación y sobre todo en esta técnica de confrontación discursiva con el otro. Son grandes batalladores en los debates, que son debates que no tienen como objetivo exponer razones, sino destruir las razones del otro. Fíjense cómo hay un hilo. Al no haber una verdad, todo vale, y si todo vale, digamos, el que más me paga es aquel que entonces, digamos, obtiene de mí los conocimientos necesarios para justificar cualquier cosa. Este tipo de razonamiento propio de la sofística es el que Sócrates denuncia. Los sofistas, obviamente, llegan a nosotros más desde ese, digamos, cariz que le da Sócrates, siempre negativo. ¿Por qué decía al principio que le podemos encontrar algo positivo? Porque me parece que está demasiado puesto el foco en lo mercantil, que es el modo de justificar también la crítica a la sofística. Uno puede pensar a los sofistas más allá del aspecto mercantil como, digamos, personajes o como una forma de pensar que pone en crisis la apropiación de la verdad de quienes justamente se creen sus principales administradores. O dicho al revés, digamos, y es tan, digamos, tan psi esto, ¿no? Tan psicoanalítico en el sentido de cuántas veces es en la construcción de la crítica al otro donde uno empieza a evidenciar la naturaleza escondida de sí mismo. Entonces, en esa crítica despiadada a los sofistas que hace cierto sentido común, ¿no está de algún modo evidenciándose ese sofista que todos somos y que de alguna manera no ponemos en la superficie, ¿sí? Porque hablaría mal de uno y sobre todo porque nos quitaría ese lugar de cierta arrogancia, de cierta predominancia de mi comportamiento, como si tuviese una especie de supremacía moral sobre el otro? Qué fuerte es. Yo creo que, digamos, hay en la sofística la posibilidad, obviamente, de poner en jaque un sistema de creencias que se siente el único. Y dejo el problema abierto en dos grandes variables, ¿no? Por un lado, si esa cuestión de la mercantilización es la más importante a la hora de pensar lo que traen los sofistas, o si la sofística libera de algún modo al conocimiento de cierta lógica demasiado aprisionada en un único camino, ¿no? En un único método. Cómo de alguna manera la relativización también es una forma de que el conocimiento pueda liberarse de cierto dogma. Y la segunda, que me parece clave y que vamos a seguir en el segundo bloque, es hasta qué punto esa forma de la sofística pervive hoy en día. Demasiado humano. Con Darío Stanraiver. Hasta las 21. Futurock. Bueno, es muy interesante las preguntas estas con las que veníamos trabajando la temática e invitamos a amigos, amigas, colegas a pensar juntos, digamos, qué significa ser sofista hoy, por ejemplo. ¿En quién pensamos, ¿no? Este problema cuando lo pensamos en el mundo comunicacional de hoy en día? Me parece que ahí, digamos, surgen rápidamente, ¿no? Distintas disciplinas, como, o sea, por un lado, ser un sofista parece como alguien, digamos, vacuo en su desarrollo conceptual,
¿no? Alguien que le da demasiado esteticismo a la palabra y entonces se engancha por ahí en elucubraciones vacías de contenido. Cosa que por otro lado es fascinante desde el punto de vista esteticista, ¿no? La discusión es qué sería un contenido ahí, pero se entiende, ¿no? Como que hay una especie de necesidad de desconcentrar, ¿no? De poner el foco en otro lado, ¿no? Y entonces es a través justamente de ese ejercicio de la palabra en discusiones, digamos, que corren el foco de lo que sería lo importante, ¿no? Pero también uno lo puede pensar en disciplinas, ¿no? Se suele decir que el sofista es un abogado, por ejemplo, muchas veces, que defiende o ataca en juicios donde no importa tanto, pero como que no importa tanto lo que él cree, sino que está cumpliendo un rol y desde ese rol asume la defensa o el ataque en casos donde básicamente te investís de argumentaciones en función de lo que allí está sucediendo y salís a la palestra con total independencia de lo que uno crea. El tema es, digamos, todo el tiempo estamos ejerciendo roles, ¿no? Por eso, digo, un maestro también puede ser un sofista a la hora de pensar a la docencia, que de hecho los sofistas son de algún modo los grandes creadores de la educación, si quieren, en un sentido más, digamos, más amplio, que es enseñar, digamos, enseñar a pensar, digamos, y a veces para enseñar a pensar no se trata tanto de poner en juego un pensamiento en función de una supuesta verdad que siempre es, digamos, ambigua, que siempre es discutible, sino aprender a pensar en un sentido por ahí más formal, que de algún modo también libera al entendimiento para que después tenga como un bagaje distinto a la hora de poder encarar cualquier razonamiento. A mí me parece clave, digamos, que uno pueda, por ejemplo, argumentar a favor o en contra de determinados juicios. Y no importa si uno personalmente en ese momento de su vida cree o no cree en algo en relación a eso, sino poder justamente tener esa capacidad de saber argumentar. A mí me parece, nada me parece más importante para una persona que tener esa capacidad de que se nos presente, digamos, como desafío, digamos, poder argumentar algo y lo contrario, ¿no? Y tener esa habilidad de encontrar las razones para cada uno de los casos y media hora después poder decir exactamente lo contrario, no porque uno lo crea, sino porque uno entiende cómo es ese juego de razonamientos, cómo es esa deducción lógica de ideas que convierte un razonamiento en algo convincente. Ni hablar de todas las estrategias que tienen los sofistas para poder triunfar en estos debates públicos. Piensen que en la época griega los sofistas debatían públicamente como hoy, y acá viene otra disciplina que es el periodismo, ¿no? Digamos, o el mundo de los medios, de la comunicación. Digamos, hoy vemos esos debates sofísticos en la tele, en muchos programas, pero no solo programas de la política, programas, no sé, deportivos. O sea, se ve la sofística cuando se discute el resultado de un partido de fútbol. ¿Por qué se la ve? Porque se ve que más allá, porque tiene que ver con que más allá de lo que uno crea en ese momento, lo que se juega ahí es la destrucción del argumento del otro, ¿no? Que es algo muy propio del pensamiento sofístico de la época antigua, ¿no? Y cómo, digamos, uno lo ve todavía funcionando
en el mundo de hoy. Bueno, invitamos, les decía, a un par de gente amiga. Esteban Di Paola es doctor en Ciencias Sociales de la UBA con estudios de grado en Filosofía y Sociología. También es investigador adjunto de CONICET. Su último libro se llama Producciones Imaginales de lo Social, Cultura Visual y Socialidad Contemporánea. Publicó junto a Luciano Lútero Cuando el otro es otro, un librazo. Y le preguntamos un poco a Esteban que nos cuente sobre los sofistas y su visión de la sofística en la actualidad. En principio los sofistas han sido personajes con muy mala prensa. Y diría que lamentablemente ha sido así porque debemos a ellos un conocimiento valiosísimo. Me animo a decir que mucho de lo que hoy podemos asegurar acerca de la naturaleza se lo debemos a esos intrépidos entre las reglas del logos que fueron los sofistas. El sofista quedó cargado de toda esa concepción negativa, eran los que no ajustaban sus formulaciones a formas racionales autoevidentes, aparecían como charlatanes, un poco mentirosos. Y en verdad eran el otro, el ajeno, el extranjero. El sofista era entonces aquel que tenía otra manera de decir la verdad, pero además de compartirla con el pueblo. Hoy prefiero pensar en una figura actual del sofista en similares términos. No quedarme con una idea vulgar del sofisma y referirlo a cierta capacidad retórica y persuasión capaz de engatusar y a partir del engaño obtener algún beneficio personal. Me niego a asemejar la figura del sofista a la de los coach y los pastores de la felicidad y la alegría. Por el contrario, un sofista hoy es alguien que, reconociendo una época sin afirmaciones, sin grandes relatos y sin formulaciones ontológicas grávidas, sin embargo sigue atento a la posibilidad de decir algo verdadero. Un sofista es quien siempre creyó en la filosofía como una máquina de hacer problemas y no como una dialéctica de soluciones. Y por eso también cree en la verdad, pero lo cree en su condición de extranjero, de ser otro. Es verdad porque falta, es verdad porque la quiero, dice el sofista. Un sofista hoy es quien considera el valor de la palabra y quien afirma esa palabra. No es un coach o un influencer, es el que tiene algo para decir porque cree en la palabra. Un divulgador que sabe que el pueblo también tiene su filosofía. Bueno, hermosísimo lo que dijo Esteban, casi un resumen de todo lo que intentábamos decir a lo largo de todos estos minutos. La figura, gracias Esteban, la figura del sofista como extranjero me parece clave, sobre todo porque Sócrates, cuando lo enjuician, se presenta a él como un extranjero y transitivamente habilita la pregunta pendiente de si Sócrates no ha sido el más importante de los sofistas, siendo el que más los combatió, ¿no? Y tiene que ver con esto que dice Esteban, con pensar de otra manera, digamos. Cuando hay un pensamiento tan monopólico del bien y de la verdad, entonces esta relativización, este pensar otro, es lo que justamente denuncia la apropiación indebida que hacen algunos de lo que se supone que es un conocimiento cierto, ¿no? Entonces el sofista es el que siempre nos está, digamos, poniendo en evidencia en ese acto por el cual hacemos pasar como algo obvio lo que en realidad no es más que un deseo propio, personal o de parte o de facción o de grupo, ¿no? Es como el pensamiento sofístico es el pensamiento del resto, de lo que resta, de lo que no deja que la cosa cierre, ¿sí? Sobre todo porque no hay lugar donde más se juega el poder que en el saber. La sofística es casi la caricaturización de esa relación entre saber y poder que, como toda caricatura, muestra de manera bien incisiva lo que en general se oculta. Por eso me encanta cuando Esteban genera esa inversión y nos presenta a los sofistas como en realidad los únicos que hablan
de una verdad. ¿Por qué? Porque en tiempos en los que, digamos, la palabra se ha vuelto vacía, entonces no hay forma de mayor clarividencia de esta ontología del presente, que es la vacuidad de la palabra, que aquellos que justamente no la están ocultando, sino que la están haciendo parte de su propia actividad. Los influencers, no había pensado por ahí. Me encanta cuando Esteban, aunque diga que no, nos pone a pensar hasta qué punto un influencer es alguien, un influencer, un youtuber, ¿sí? De nuevo, a ver, no importa en principio qué es lo que dice, sino que hay un formato del decir que tiene que ver con lo que en su momento era la sofística. En ese formato, la acusación directa es de alguna forma como el mundo de la comunicación hoy está basado en personajes que lo que hacen es, digamos, superficializar, banalizar al pensamiento. La banalización del pensamiento puesto en la figura del youtuber me parece que es como una buena expresión de época. Lo que hace Esteban es mostrar que, que al llamar sofista a un youtuber, le endilgaza al sofista un carácter banal que no lo tiene, ¿no? Y dejo abierto hasta qué punto, porque no todo youtuber es lo mismo, ¿no? Que también es otra gran discusión, porque si no, también es pensar reductivamente que todo aquel que habla, entonces está como cortado por una misma serie, cuando realmente pueden haber, producciones hechas por influencer que estén buenas, que inspiren, que sean transformadoras, que impliquen algún tipo de vuelta que uno no está acostumbrado a darse. Pero es cierto que el formato acá supone otra cosa. El formato supone, mucha imposibilidad de detenerse en la reflexión, ¿no? El pensamiento necesita otros tiempos. Y los tiempos de la virtualidad son tiempos que pueden resultar muy creativos, pero no son tiempos en los que uno pueda generar un ejercicio de meditación o reflexión a partir del cual habilitar nuevas ideas, incluso contradecirse muchas veces con uno mismo, superarse a uno mismo en el despliegue de asociaciones que en primera instancia no aparecen. La velocidad de cómo se juega la palabra en la virtualidad le quita ese matiz. Incluso en esas discusiones que uno ve a veces en los canales de televisión, en las polémicas, cuando uno ve esos programas tanto de política, de espectáculos, de deporte, donde están discutiendo uno con el otro, tratando de destruir el argumento del otro, tienen más que ver con esa capacidad técnica de saber anular el pensamiento ajeno que de pensar. Tener la habilidad para destruir retóricamente al otro no significa pensar. Será una de las tantas formas del pensamiento. Pero lo que Esteban nos invita a pensar es que tal vez la sofística no es tan banal y a lo que apunta es a recuperar un tipo de pensamiento que termina peleándose contra un sentido común que hoy lo que abandona es esa capacidad meditativa, ¿no? Esa capacidad de reflexión más imaginativa, ¿no? Más creativa y menos atravesada por ese dispositivo de afirmarse en lo que se cree, destruyendo el argumento del otro. Le pedimos también seguimos con gente de filosofía, a Tamara Tenenbaum, licenciada en filosofía por la UBA,
enseña además escritura en la Universidad Nacional de las Artes, es periodista, colabora en La Nación, Anfibia, en el diario AR, entre otros medios, y sus últimos libros publicados son Nadie vive tan cerca de nadie y El fin del amor, un librazo, El fin del amor, Querer y coger en el siglo XXI, una grosa, Tamara Tenenbaum, que nos alcanza su reflexión sobre la sofística. Yo creo que hoy es muy difícil decir que es un sofista y que no lo es, porque tenemos en general nuestras nociones de verdad, de sentido común, son menos fuertes que las de quienes criticaban a los sofistas. Entonces quizás desde cierto punto de vista hoy casi todos somos sofistas, porque hay una opinión bastante generalizada de que la verdad es algo más o menos flexible, más o menos maleable. Sin embargo, creo que también están volviendo las nociones de verdad un poco más fuertes. Al sentido común lo digo. Lo pienso en relación con los fenómenos de la fake news y ese tipo de cosas. ¿No? Si creemos que hay fake news es porque creemos que hay news, noticias bien verificadas, que hay una diferencia entre la fake news y una noticia bien verificada. Así que supongo que ese lugar, el lugar de los sofistas, de quienes confundían a otros por dinero, lo ocupan hoy, quienes tratan de manejar la opinión pública con información malintencionada, mal verificada, supongo. Gracias, Tamara. Es fundamental esto último, ¿no? Digo, esto que dice Tamara, que es, digamos, sostener tan taxativamente que hay fake news, es porque podemos también sostener taxativamente que hay noticias verdaderas, ¿no? Y me parece que esta es la acusación prototípica a la sofística ligada en este caso con la posverdad, que es que son formas del pensamiento que tergiversa y distorsiona, digamos, para justificar lo que le conviene al que está ejerciendo esa práctica. Es famoso, ¿no? el argumento de la forma de trabajo. Por ejemplo, un sofista muy famoso se llamaba Protágoras. Tenía una fórmula conocida como la homomensura, que es que se traduce como el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, las cosas son en la medida de uno, ¿no? Como una especie de no solo relativización, sino subjetivización, digamos, ¿no? Hay una discusión si ese hombre es el hombre individual, el hombre como especie, pero como que las cosas, digamos, no se definen en virtud de lo que son, sino en virtud de la medida aparte, o sea, de la conveniencia, hasta podríamos decir, del ser humano, ¿no? Famoso Protágoras por hacer pasar, decían por ahí, el argumento más fuerte en el más débil y el más débil en el más fuerte. O sea, hay como una argucia, hay como una estrategia, hay como una destreza en la fabricación del engaño. El tema, me acuerdo cuando hicimos el programa sobre la mentira, ¿no? El tema es que cuando uno acusa muy claramente al otro de engañar es porque de alguna manera uno, digamos, supone que hay una verdad. Y lo que Tamara nos propone en todos somos sofistas, como dice ella hoy, es, digamos, pensar que en realidad estamos viviendo tiempos donde lo que se pone en jaque es ese binario. ¿Hasta qué punto realmente es hoy posible diferenciar lo verdadero de lo falso? ¿Hasta qué punto? Digo, la verdad está tan en crisis y ha sido tan manoseada que colocarse en ese lugar me parece genera tantas críticas, más críticas de lo que se supone. Cuando uno tan taxativamente se coloca en el lugar de la verdad, incluso sosteniendo, incluso no definiéndola, sino sosteniendo quiénes son los que mienten. Ahora, hay que abandonar ese espíritu, digamos, crítico frente a aquellos que hacen pasar, ¿no?, lo propio como verdadero. No, pero tal vez lo que tengamos que cambiar es de matriz.
si la diferencia entre verdad y falsedad, en definitiva, no digo que ya no exista, pero que como mínimo esté ambigua, entonces la definición de sofista de algún modo cambia. Todos somos sofistas en la medida en que todos estamos desde la palabra y desde el entendimiento tratando de salirnos de esas cajetas tan cerradas, ¿no? Y tratando de vérnosla con nuestras propias ambigüedades. En ese sentido, le debemos a los sofistas el que haya explotado el paradigma, ¿no? El que haya explotado justamente una historia de la cultura donde, como siempre, han habido algunos que se han apropiado de lo que ellos concebían como lo verdadero. Lunes de 20 a 21 hay Demasiado Humano. Darío Stanraiver, Futuro. Bien, en el espacio del Grupo Planeta, hoy nos llega un nuevo libro de Aurora Venturini. Aquí lo ven. Eva, Alfa y Omega. La novela histórica de Aurora Venturini. Eva, Alfa y Omega y Pogrom del Cabecita Negra. Qué interesante. Ya el título... Sí, me encanta. Y la foto ahí de Eva Perón, ¿no? Creo que deben ser los campeonatos Evita, ¿no? Sí. Hermoso. Dando como el puntapié inicial a un partido de fútbol. Aurora Venturini, otro texto, le voy a decir a mi hija que María, que la extrañamos mucho y que se leyó gran parte de la obra de Sí, Aurora es Venturini. alucinante. Aparte la seguís y decís, qué personaje, cómo nos perdimos de conocerla antes. Antes, ¿no? Sí. Memorias y ficción sobre la relación de Aurora Venturini con Evita y el peronismo. De todas las amistades que Aurora Venturini cultivó a lo largo de su vida, sin duda la de Eva Perón fue una de las que más intriga provoca. Afortunadamente, el efecto de ese vínculo pudo transformarse en una experiencia narrativa. Eva, Alfa y Omega es un mosaico de impresiones y memorias con elementos de ficción tan caprichosos como deslumbrantes que aborda la relación de la autora con Evita, con el peronismo, la militancia y el exilio. Este volumen además incluye el relato Pogrom del Cabecita Negra, escrita en 1969 y Premio Municipal de La Plata en 1973. Una historia que recupera la voz y el tormento de toda una clase social en uno de los momentos históricos más difíciles que ha vivido la Argentina. Ambos escritos con registros muy diferentes están enlazados por el encanto de esa patria personal, íntima y brutal que solo puede retratar la maestría de Aurora Venturini. Aurora fue novelista, cuentista, poeta, traductora, docente y ensayista argentina. Se graduó en Filosofía y en Ciencia de la Educación en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, y trabajó como asesora en el Instituto de Psicología y Reeducación del Menor, donde conoció a Eva Perón, de quien fue amiga íntima. Tras el golpe del 55, se exilió en París, compartió tertulias y noches de bohemia con Violette Leduc, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Eugene Ionesco. Qué grande Ionesco, ¿eh? No lo tengo. Uf, y yo hice una obra de teatro, Uburray, de él. Sí, no, una cosa. Droga pura. Y Juliette Greco. Escribió más de 40 libros y recibió innumerables premios. Tusquets Editores recupera la obra fundamental de Aurora Venturini con Las Amigas, Las Primas, El marido de mi madrastra, Nosotros los Caserta, Los Rieles y Eva, Alfa y Omega. Bueno, gracias al Grupo Planeta. Y bueno, nada, yo lo recomiendo este libro. No lo leí, pero así me lo llevo. Ahora me voy unos días a trabajar de viaje y me lo llevo
para Bien, leerlo. está bueno. Por ahí me llevo también el que traes vos hoy, Mariana. Ah, muy bien, muy bien. Ya lo sí. leí, me parece. Ya lo leí. Pero hay que volverlo a leer. Siempre. Estoy muy con las relecturas. Bueno, traje hoy Los Siete Locos, yo tengo esta versión, en realidad tengo dos, una en mi casa que está toda rota, entonces traje esta que es más amable. Amo tener dos versiones de un libro. Sí. Dos sí. ediciones distintas. Total, pero que sean muy diferentes. Muy diferentes, Sí, me encanta. bueno, entonces tengo las obras completas y entonces hay un tomo que es Los Siete Locos nada más y los lanzallamas. Pero está un poquito hecho mierda. Entonces, Este se lo ve ahí como este es más fornido. más fornido, sí. Bueno, Los Siete Locos. Traje también un pequeño fragmento del tráiler cuando se presentó en la TV pública un especial sobre Los Siete Locos y los lanzallamas. Si querés, lo compartimos. Dale, lo vemos. Algún día algo monstruoso va a estallar dentro mío. Creo que sería importante aclararle al señor Erdosain que no somos ni bolcheviques ni fascistas. No, o sí, o las dos cosas. ¿Ustedes creen que las próximas dictaduras van a ser militares? No, señor. Las próximas dictaduras van a ser de los reyes del petróleo, del acero, del trigo. Ellos tienen el verdadero poder. Y los militares y los políticos serán los peones. Yo pienso como usted. El futuro no está en el campo de batalla. Se vienen nuevos tiempos. El próximo ataque tiene que ser con fosgeno. Un gas. Es simple y barato. Es como una niebla amarilla y mueren miles de manera silenciosa. Bueno, ahí tenemos un poco la locura generalizada de estos siete locos, ¿no? Donde Tremendo. ahí la palabra cumple una función tremenda porque el astrólogo, quien es el que reúne todo este tipo de personajes, ¿no? Está contado muy apegado a Erdosain, que es un ex empleado de una azucarera que roba un dinero y bueno, y se mete todo en este complot y el astrólogo es quien más o menos va definiendo cuál es el objetivo de esa asociación, podemos decirle, y tiene como unos componentes extrambóticos de mezcla de ideologías y de maneras, ¿no? Mezcla un poco el anarquismo con la dictadura, con dictaduras o con ideas de sometimiento, ¿no? De las mujeres, toda su estructura supuestamente estaría financiada por burdeles, ¿no? Mujeres laburando para sostener un nuevo sistema. Tremendo. No, y a mí me parece fantástico y los personajes tienen nombres como el rufián melancólico, el buscador de oro, Claro. el hombre que vio a la partera. Si alguien me dice cómo se le ocurrió a Arte ese nombre, no, para mí es fantástico el libro y lo seguís leyendo y aparte hay algo con este personaje Erdosain que me parece que es la actualidad, ¿no? Es Claro. este sentir horrible que se siente humillado y a la vez es agresivo y a la vez, bueno, muchas cosas y hay algo que me parece muy importante, cómo ve la ciudad y cómo ve todo. Su mirada es así como muy oscura de todo. Entonces vemos Ciudad de Buenos Aires, partes de Buenos Aires a través de esa mirada, así como muy Fritz Lang, ¿no? Claro. Wow. Pensemos que es 1929 cuando Art edita este libro, lo publica y bueno, como siempre, Art en su momento no era muy requerido. Todavía no lo sigue siendo. Sigue siendo bueno, ya está como un poco Es más. un clásico, pero no es de los buenos, digamos. Es un Claro. clásico medio... Sí. Que no está mirado... No es mainstream. No todavía, o no sé si algún momento lo será, porque tiene esta cosa muy oscura que... él era un trabajador, digamos. Cuando él aparece pone en palabras otro sentir que antes no estaba más acaparado por la gente que podía escribir y que tenía Claro. tiempo para escribir. Entonces aparece un tipo que viene del periodismo haciendo crónicas, que ve la transformación de la ciudad con la inmigración. Entonces Sí. aparecen todos esos personajes medio un poco marginales, qué sé yo, y él no los ve con bondad o tratando de justificar, sino que Sí. también los ve como otra cosa, ¿no? Entre la maldad, la no maldad. Tiene una frase famosa, y con esto cierro, que es ser a través del crimen. Sí. Y la usa siempre y me parece fantástica porque realmente hay veces que... A mí me encantó El juguete rabioso.
Bueno, ¿ves? Me Ahí encantó, está pero ese fue como- desarrollo. Claro, ¿no? Esos personajes así tan al costado y tan vinculados a la literatura de un lugar muy extraño, ¿no? Que es también utilitaria, ¿no? De Los una. manuales químicos. Bueno, acá Erdos Sain es un químico frustrado que quiere hacer un gas Total. para matar a mucha gente. O sea, para usarlo, digamos, ¿no? Obvio. Pero bueno, son esos personajes que me parecen, y a la vez es súper romántico también, todo muy contradictorio y muy hermoso. digamos. ¿Qué recomiendas leer a Roberto Alt en qué situación? ¿En el colectivo, en la bañadera, de vacaciones, cuando estás deprimida? Cuando estás deprimido. ¿Ah? Lanzallamas. Sí. El primero que hay que leer es El Juguete Rabioso, como bien Total. decís, y después Los Siete Locos. Bueno, gracias, Mariana Collante. Nos vamos otro lunes más en Demasiado Humano, en la Futurock. Mariana Collante, Sophie Cornell, el equipo de Demasiado Humano, Malena Amra y Lautaro Monzani en toda la cuestión técnica. Señoras, señores, hasta el lunes que viene. Chao, Mariana. Hasta el lunes. Nos vemos. Lunes, Demasiado Humano. Demasiado Humano. Con Darío Stanraiver. Hasta las 21.